Al Ministerio de Defensa de Rusia anunció la eliminación de unos 20 mercenarios extranjeros, y otros 50 oficiales ucranianos en una operación en la ciudad de Gremny Torres. De acuerdo con los datos de la cartera de defensa, también fueron eliminados 2 generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania que participaron en una reunión junto a 50 oficiales ucranianos. Anteriormente, autoridades ucranianas denunciaron un supuesto ataque ruso contra un edificio residencial. En respuesta, el Kremlin reiteró que sus Fuerzas Armadas solo atacan instalaciones relacionadas con la infraestructura militar, y en el Parlamento ruso informan que el jefe del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin no cumplió la exigencia de firmar un contrato con el Ministerio de la Defensa estos días antes del intento de motín. Según el jefe del Comité de la Defensa de la Ruma estatal, la insurrección se produjo después de que la cartera militar el grupo seguir participando en la operación militar en Ucrania como una unidad independiente. El alto funcionario destacó que a mediados de junio el Ministerio de la Defensa impuso la condición de que todas las formaciones militares no afiliadas al Estado que participaran en la operación deberían firmar un contrato. Según el parlamentario, todos excepto Wagner lo hicieron. En respuesta, las autoridades rusas notificaron al grupo que en este caso no pueden seguir recibiendo financiación. El jefe del comité destacó que el dinero fue uno de los factores más importantes para Prigozhin. La decisión de privarle de recursos materiales se tradujo en una traición a la patria, destacó el funcionario. Ocurrió lo siguiente: lo primero era dinero, lo segundo eran ambiciones estúpidas y desorbitadas, y lo tercero fue un estado de agitación. Todo esto en conjunto se tradujo en un intento de traición y engaño a sus compañeros de combate. La misión diplomática rusa en Colombia rechaza las críticas a Moscú por 3 colombianos heridos en el bombardeo ruso en la ciudad fronteriza de Kramatorsk ocupada por las fuerzas de Kiev, y es que estos ciudadanos que desde hace tiempo están en Ucrania promoviendo la narrativa del régimen de Zelensky viajaron a la localidad en el frente y acudieron a un punto de concentración de altos mandos militares y mercenarios extranjeros que fue blanco del ataque. Efectivamente, seguimos analizando la polémica que surge alrededor del reciente ataque en la ciudad de Kroma. Contamos con los comentarios de la embajada rusa en Colombia. Los representantes de la misión diplomática aseguraron estar felices por el hecho de que aquel imprudente viaje de los ciudadanos colombianos no se haya convertido en una tragedia irreparable. También insistieron en la necesidad de abstenerse de los viajes a los territorios que están donde se tienen lugar las acciones bélicas. Recordemos que la ciudad de Kramatorsk se ubica en la República Popular de Donetsk, y que ahora está bajo el control de Kiev. Reitero, es el lugar donde suceden enfrentamientos. El propio ataque del que hablamos fue contra un restaurante ubicado en la zona que era frecuentado por los militares ucranianos combatientes de la OTAN, al igual que por los mercenarios de diferentes países. Según la parte rusa, desde el Ministerio de Defensa de Rusia precisan que entre los fallecidos en Kramatorsk están 2 generales, hasta 50 oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas y también hasta 20 mercenarios extranjeros y asesores militares. Entre los que fueron simplemente heridos, según se informa, están 3 ciudadanos colombianos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo luego que Rusia ha atacado a 3 civiles colombianos indefensos, viola así los protocolos de la guerra. Destacó Petro. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han respondido, han aclarado su postura. Vamos a escucharlo de nuevo. Llamó su atención a que los ataques se llevan a cabo contra objetivos que de alguna manera están relacionados a la infraestructura militar. Una vez más citó las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia. Afirmó que en ese edificio se desplegaba el puesto de mando de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es por eso que el local se ha convertido en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Pero hay una pregunta muy importante: ¿por qué una ciudadana ucraniana invitó a sus conocidos colombianos a este lugar en particular? Y tal vez tendría sentido hacer esas preguntas, investigar y entender cuál era la verdadera intención de esta mujer que los invitó allí. Puedo asumir, y lo asumo porque anteriormente habían muchos hechos de este tipo que sus acciones tenían como finalidad una provocación para que ciudadanos de otros países, en particular ciudadanos de Colombia, pudieran estar en la zona afectada dado que había una instalación militar. Allí nos encontramos con tales escenarios, instigaciones y manipulaciones todos los días. Bueno, pues ahí conforme pasa el tiempo van saliendo estos datos tan precisos y tan importantes. Dinos quiénes son esos colombianos. Si vamos a verlo aquí en nuestra pantalla, de quién se trata. Una de ellos es Catalina Gómez Ángel, periodista colombiana. También Héctor Abad, escritor de este país,
y es alto comisionado para la paz durante el gobierno de Santos, y ex asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Uribe. Sergio Jaramillo él organizó en este país un grupo para apoyar a los ucranianos, busca a la gente que quiere brindarles alguna ayuda entre los intelectuales latinoamericanos, y según se firma oficialmente ellos venían para participar en la Feria del Libro en Kiev, pero luego decidieron recolectar testimonios en la ciudad de Kramatorsk cerca del frente de batalla, como ya decíamos, donde tienen lugar acciones bélicas severas. Estas acciones de estos tres individuos colombianos que llegan al lugar donde se están viviendo estas batallas tan importantes, y tan fuertes. ¿Tú cómo lo ves? Mira, primero que nada yo veo en los medios democráticos mundiales monopólicos dos grandes mentiras. Primero que nada nos dijeron que los periodistas estaban heridos, y la segunda que eran independientes o celos. Ninguno de los tres. Bueno, hay una periodista excomisionado de paz, y un periodista escritor. Ninguno de los tres terminó herido. Yo creo que pasaron sustos, sí, pero ellos se expusieron en un lugar cerca de línea del fuego, en un restaurante, en un pizzería al lado de un hotel lleno de militares, paramilitares, asesores extranjeros, y todo. Así que yo creo que en cualquier situación de cualquier conflicto del mundo uno sabe a qué se expone cuando está cenando en los lugares de este tipo. Y segunda mentira, que es incluso más grave, es de que eran independientes. O sea, si nosotros analizamos un poco a cada uno de tres personajes, tienen muchos méritos, muchos logros, muchas características, pero ninguno podría coincidir con el criterio de la independencia, porque el ex alto comisionado de la paz del gobierno colombiano, y también quien fue viceministro de Defensa feminista, viceministro de Defensa de un gobierno colombiano que prácticamente cada día bombardeaba las poblaciones civiles, era un gobierno que explicaba que matar a los niños en estos bombardeos significaba matar a los futuros guerrilleros. Así que cuando una persona así se queja de la barbarie rusa, aún no llegan las legítimas dudas sobre esta queja. No, personaje es un periodista escritor que no tiene nada de independiente, porque trabaja con los dos grandes medios colombianos que pertenecen a los principales grupos poligárquicos del país, y colabora con el diario venezolano Nacional, un conocido diario antichavista de una muy clara tendencia política. Así que una mirada crítica independiente no sé dónde está. Y la tercera persona menos conocida es la periodista Catalina Gómez, que trabajaba para la televisión francesa y para un diario español. Así que no fue una corresponsal de guerra freelance como se presenta, sino también una periodista pagada por la prensa oficial de las tendencias políticas muy claras sobre la reacción por parte del gobierno colombiano. Vimos unas declaraciones bastante fuertes por parte de Gustavo Petro. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Primero que nada hay que tomar en cuenta el contexto de la actual situación del gobierno de Petro en Colombia. Ha pasado un poco más de un año de su elección como presidente. Hay que reconocer que no hay grandes cambios, aunque muchos colombianos, toda la gente progresista decente, o sea, toda la gente que sueña con una Colombia diferente, y sigue apoyando el gobierno de Petro como la única esperanza, y la única posibilidad real que se ve. Pero según mi opinión personal, el peor enemigo de Petro son sus propias alianzas del gobierno, que ahora están sumergidos en muchas peleas, en muchos líos internos. Eso coincide con el ataque de la ultraderecha, que no cesó desde el momento de la elección de Petro, y esta lamentable situación en tramato con los tres colombianos fue utilizada con todo por la prensa colombiana para atacar al gobierno de Petro, porque él se negó a entregar las armas a Ucrania a pesar de la presión de los Estados Unidos. También recordemos que Colombia es el único miembro asociado de la OTAN en América Latina con un ejército que tiene la experiencia real de la guerra, y recién está saliendo de una guerra que los últimos 60 años costó casi 1 millón de vidas. 90% de las víctimas eran civiles. Es un contexto extremadamente difícil. Hay una presión bestial contra el gobierno de Petro, y contra él personalmente, y claro que él fue obligado de hacer estas declaraciones bajo fuerte presión, pero hay que reconocer que su gobierno trató de mantener la máxima distancia de este conflicto. Siempre se declaró a favor de la paz, y aunque no es un gobierno prorruso como dice la prensa de ultraderecha colombiana ahora, claro que bajo estas circunstancias a la prisión de los dueños de Colombia, que siguen siendo los mismos grupos oligárquicos, es muy fuerte. Así yo entiendo las últimas declaraciones de Petro. Rusia y Bolivia avanzan en la cooperación bilateral en la industrialización de litio. Dos empresas estatales de ambas naciones han firmado un acuerdo para la construcción de un complejo industrial para la extracción y producción del carbonato de este material en el departamento boliviano de Potosí. Se trata de un paso importante para el desarrollo de proyectos conjuntos de litio requerido a nivel internacional. La compañía Yacimientos de Litio de Bolivia,
y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el memorándum de entendimiento para desarrollar cuanto antes una planta de extracción directa del litio, este metal blando que tanta atracción genera en la industria por ser para muchos el motor energético del futuro que reemplace definitivamente a los combustibles fósiles. Hay que decir que estuvieron presentes en el momento de la rúbrica las autoridades de ambas compañías, quienes se mostraron muy conformes, muy satisfechos con los resultados de los estudios previos que realizó Uranium One Group. Recordemos que de febrero a mayo de 2022 la compañía, que es parte del grupo Rosato, probó 12 toneladas de salmuera de los salares bolivianos utilizando la tecnología de extracción, y los resultados fueron verdaderamente exitosos, competitivos y eficientes, con una tasa de recuperación superior al 95%. La gran ventaja que posee este tipo de tarea es el uso de un solvente que brinda la quita selectiva del mineral de la salmuera, lo que permite tener buenos resultados económicos con un impacto mínimo en el medio ambiente. Uranium One Group es una empresa perteneciente al grupo Rosato que focalizará sus próximos trabajos en el Salar Pastos Grandes, ubicado a unas 4 horas de la ciudad de Uyuni. Allí desarrollarán toda la experiencia que el conglomerado ruso ya tiene en la refinación y extracción de este mineral. Sin ir más lejos, en Rusia se está construyendo una cadena tecnológica completa desde la extracción del litio hasta la elaboración de las baterías. Vale decir que uno de los objetivos a partir de esta firma del convenio es transferir esta experiencia a Bolivia para que el Estado plurinacional desarrolle productos de alto valor agregado que puedan exportarse a otros países. La llamada era de la industrialización de este metal blando comenzó aquí en 2021, cuando las autoridades nacionales lanzaron una convocatoria a empresas internacionales que quieran asociarse con yacimientos de litio de Bolivia para desarrollar las vastas reservas de este oro blanco. Finalmente, después de muchos procesos de estudio y verificación de los antecedentes, 6 compañías quedaron seleccionadas para aplicar su tecnología a nivel industrial, entre las cuales se encontraba Uranium One Group. Ahora comenzará una nueva etapa en una relación comercial entre Bolivia y Rusia, que siempre tendrá en cuenta como meta principal e irrevocable el respeto de la soberanía de la nación sudamericana sobre sus recursos naturales. En Estados Unidos continúan sus intentos de presionar a la empresa cítrico de propiedad venezolana. Un juez anunció que seguirán adelante con la venta de sus activos para comenzar a convencer o compensar a sus acreedores, y es que Caracas lo ve como un intento de robo más grande en la historia del país. Desde que hace muchos años se enfrenta a numerosas sanciones por parte de Washington. Las sanciones se avivaron con la declaración reciente de Donald Trump de que durante su mandato presidencial buscó el colapso de Venezuela para apoderarse de su petróleo, y contó con la complicidad de la oposición encabezada por Juan Guaidó para lograrlo. Durante años Venezuela ha denunciado el impacto que tiene el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos sobre su principal industria, y el sustento de más de 30 millones de venezolanos. PDVSA. Un reciente discurso del expresidente norteamericano Donald Trump volvió a poner el tema sobre la mesa cuando reconoció su interés en el colapso de Venezuela como mecanismo para apoderarse de su petróleo. Estamos comprando petróleo a Venezuela. Cuando yo me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar, y pudimos quedarnos con todo ese petróleo, y lo tendríamos justo al lado. Trump fracasó en su intención de apoderarse del petróleo venezolano, pero el país ha vivido el efecto de la coerción desde el año 2015. Venezuela ha perdido unos 232.000 millones de dólares en ingresos por concepto de petróleo. Esto produjo una afectación en los niveles de producción de PDF, donde ya hemos perdido casi 2 millones de barriles diarios de producción. Aunque se ha venido levantando progresivamente, aún no hemos podido llevarlo a los niveles deseados, precisamente porque estas sanciones nos cortan los flujos financieros al excluir a Venezuela de los sistemas de pagos internacionales tradicionales. La nación quedó imposibilitada para ejecutar pagos, y sobre todo para recibirlos. De esta manera el país entero sufre las consecuencias. Cuando confesó que llevó a Venezuela al borde del colapso, está confesando que por la vía de la merma brutal de los ingresos de Venezuela entonces afectaba a los programas sociales que amparan a las grandes mayorías de esta república. Pero toda crisis genera oportunidades. Así Venezuela anunció un plan de recuperación de su principal industria, un proceso de reestructuración que incluye la comprobación de nuevas reservas de gas para fortalecer su posicionamiento como reserva energética mundial y favorecer nuevos esquemas de
Comercialización. Bueno, esta participación de estas empresas en el sector petrolero de esta empresa transnacional es que no lo tenían prohibido por las medidas coercitivas, están empezando a participar de nuevo y adicionalmente a esto el sector privado se está sumando a esta recuperación de tal manera de que ese mínimo al que nos llevaron de 300.000 barriles de petróleo diario, y hoy sean unos 800.000 barriles, y seguramente de manera progresiva se irá incrementando no tras el escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos no flexibilizó las sanciones pero permitió licencias a empresas operadoras. El propósito es garantizar que el país tenga suministro de petróleo venezolano. Mientras tanto, Venezuela genera nuevos escenarios, ya logró la recuperación de monómeros, y continuó la batalla legal para la devolución de Citgo. El Poder Legislativo aprobó recientemente una ley para la protección de activos en el extranjero que busca recuperar los bienes que fueron expropiados fuera del país. Además, PDVSA se abre caminos en medio del bloqueo para fortalecer y colocar su producción a través de alianzas estratégicas que se inscriben en la agenda del mundo multipolar, y según el Informe Mundial de las Drogas publicado por la ONU, el consumo de estas sustancias alcanza niveles récord en el mundo. El organismo destaca que el aumento de la demanda, además de destruir numerosas vidas, está provocando daños irreparables al medio ambiente. Así, el cultivo ilegal de la hoja de coca es responsable de cerca de la mitad de la deforestación en la Amazonía. Como la guerra contra las drogas ha fracasado, como lo han dicho varias autoridades a nivel internacional, sobre todo en Colombia, porque los cultivos de la hoja de coca aún no han podido ser frenados con esta tan llamada guerra contra las drogas. Vamos a ver qué ha ocurrido en Colombia, por ejemplo en regiones de la Amazonía y Catatumbo. Ahí el cultivo ilícito de arbusto de coca ha sido la causa directa del entre el 43% de 58%, la deforestación alrededor del 50%. Podríamos decir de este grave problema, lo que dicen es que los programas de erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca realmente lo que provocan es el aumento de la pérdida de hábitat. ¿Por qué? Porque los programas vienen a eliminar los cultivos de coca, pero estos se desplazan a áreas más remotas, por ejemplo de la Amazonía. De ahí que llaman a prestar más atención a problemas, por ejemplo sociales y económicos que sufren los agricultores, y que no deberían ser criminalizados porque realmente los agricultores necesitan trabajo y no lo encuentran, y se ven realmente como prisioneros frente al narcotráfico. Vamos a ver lo que ocurre en Perú. Ahí la superficie del cultivo de la hoja de coca incrementó sustancialmente del 2021 al 2022 un 18%. Sin duda una cifra alarmante. De lo que han hecho en este país es que los agricultores han penetrado en zonas remotas de la Amazonía, incluso donde hay reservas donde viven los indígenas que están en aislamiento y que han tenido poco contacto con la civilización. Ahora vamos a revisar lo que está ocurriendo en Brasil. Ahí hay fuertes críticas a Jair Bolsonaro, y es que el gobierno de Bolsonaro disminuyó una gran cantidad del presupuesto, por ejemplo destinado a vigilancia y el seguimiento del crimen ambiental en la Amazonía. Por ello, por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han señalado que el debilitamiento de estos puntos ha dejado abierta la Amazonía para los cárteles de la droga. Ahora sin duda este creciente aumento pues tiene también daños irreparables. Exactamente, son daños irreparables que ocurren y que van aumentando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, la huella de carbono de la cacoirina de la cocaína por kilogramo es 30 veces de la de los gramos de granos de cacao. Mientras tanto, en el caso de la caña de azúcar es 600 veces mayor que de este producto. Sin duda aquí vemos los daños que se van dejando al medio ambiente, pero también se deben tomar en cuenta los problemas sociales que están ocurriendo en las zonas, lo que obliga por ejemplo a los agricultores a seguir en este sector. Claro es que es un problema de fondo del cual muchos años se ha estado tratando de hacer algo, pero bueno, aquí están los números. El problema del creciente narcotráfico mundial debe abordarse de manera integral, no solo dentro de los países productores sino también en conjunto con las regiones de mayor consumo. Este flagelo no solamente de los países donde se produce sino que es también cómo se comercializa a los demás países del mundo. Entonces yo creo que debería de haber un acuerdo pues entre para poder tomar medidas que permitan pues ya detener el avance de esto. Vaya conociendo pues cuál es la complicación es tanto para la juventud es para quien consume todo esto drogas, verdad, y que nada benefician pues a los pueblos del mundo pues, y especialmente de cómo te llamas a las poblaciones que consumen pues estos productos. Tienen que ponerse de acuerdo así como hacen tratado pues a nivel de otros países para detener estos avances y la incursión que está haciendo el narcotráfico en la Amazonía misma.